Buenas tardes, mi nombre es Daniel Mauricio Torres Urrego. El día de hoy voy a hacer una breve exposición en base a la pregunta de si el ser humano desea y necesita ser controlado y vigilado. En esta pregunta yo hice énfasis en el control. Control es dirigir o dominar algo o a alguien. Cuando nos mencionan la palabra poder, nos imaginamos a un policía ejerciendo poder sobre otro, pero realmente estamos en control cuando el gobierno necesita ejercer violencia para cumplir su autoridad. Entonces, todo esto que nosotros hacemos y que como actuamos normalmente en la sociedad es conocido por un poder que se llama poder normalizador. ¿Qué es el poder normalizador? Como lo dice Foucault. Esta mañana, cuando tú te levantaste y te cambiaste, no pensaste en salir a la calle desnudo. ¿Por qué? Porque no sería normal. Es decir, que el poder normalizador nos induje a comportamientos normales en la sociedad para que ésta funcione. Pero entonces, Clark Jung explica que la persona, de latín persona, que significa máscara, papel o personaje, dice que nosotros como personas tenemos un propósito, pero la persona está fuera del ser humano. Y nosotros como persona tenemos un nombre, estudiamos, vamos a una oficina, creamos nuestros recursos y pues ya finalmente morimos. Pero la persona sería distinto a lo que es el ser humano. El ser humano es un ser que tiene libre albedrío. Entonces no existe ninguna prisión o método de tortura que haga a la gente lo que nosotros estamos dispuestos a hacernos. ¿Sí? Entonces, incluso los reyes y dictadores, pues ellos toman decisiones todo el tiempo, y creen estar en control, pero no lo están. Entonces, cuando controlas el discurso que rodea un comportamiento, controlas el comportamiento mismo. Es decir, que nosotros controlamos lo que queremos hacer, tenemos ese libre albedrío. Pero si alguien controlara ese discurso, pero ese discurso no es controlado por nadie. Simplemente nosotros hacemos lo que queremos dentro de nuestra voluntad. Es decir, que no estamos siendo controlados y no necesitamos ni deseamos ser vigilados, ya que el ser humano es un ser libre y necesita eso para desenvolverse en una sociedad. Para entender si el ser humano necesita ser vigilado o no, tenemos que tener en cuenta qué significa vigilar. Vigilar es estar pendiente de una persona o cosa para que esta persona o cosa no cause ningún daño o peligro, o que no sufra ningún daño o peligro. Antes de enfocar este tema de la vigilancia dentro del ser humano, tenemos que tener en cuenta el concepto del filósofo Michel Foucault. Este concepto es el poder disciplinario. El poder disciplinario es importante aquí porque la vigilancia es una parte principal de este poder disciplinario. ¿Qué es el poder disciplinario? El poder disciplinario es un concepto para describir el poder político desde una perspectiva antagónica a lo que eran las teorías clásicas del poder, que estas teorías regían y establecían sus bases sobre la soberanía. Dado que la vigilancia es un engranaje principal en lo que es el poder disciplinario, esta debe permitir el control interno. Por ejemplo, en una fábrica, la vigilancia constituye un control específico y continuo que acompañe en el proceso del trabajo y que supervise el proceso de la producción. Pero la vigilancia en este caso no necesariamente tiene que estar interesada en lo que sería la producción, sino que también se interesa de las habilidades que posee el trabajador y su conducta al realizar dicho trabajo. En el libro de la rebelión en la granja podemos ver que el dirigente, que sería el cerdo Napoleón, al principio destacaba las habilidades de los animales para que estos rindieran y hicieran bien su trabajo al momento de hacer lo que les correspondía en el contexto de la producción de la granja. Pasando el tiempo, el dirigente se volvió un tirano y empezó a solo importarle la producción en la granja y a no importarse las habilidades que tenían los trabajadores, que en este caso serían los animales.
y empezó a exigirles y a castigarles para que aceleraran la producción de dicha granja. Debido a esto, en la granja se presentaron diferentes confrontaciones y choques entre los animales. Ahora, hablando del ser humano, el ser humano puede necesitar que lo vigilen para así poder funcionar dentro de una sociedad, ya que al ser vigilado se considera que es más fácil manejarlo y dominarlo con menor esfuerzo. Vigilar permanentemente a un individuo se hace por medio de alguien que pueda ejercer un poder. Por ejemplo, un profesor, un jefe de oficina, un médico o aquella otra persona que pueda ejercer este poder. Esta persona que ejerza dicho poder tiene la posibilidad no solo de vigilar a los individuos, sino que de imponer normas o saberes sobre aquellos a quienes vigila. Claramente en la rebelión en la granja, el que tenía el poder era el dirigente Napoleón o los otros cerdos, ya que estos ocupaban el primer escalafón en la jerarquía de esta granja. Y estos tenían el poder de imponer normas o leyes sin tener oposición por parte de los otros individuos o de los otros animales. Aunque los animales, según el libro, en este caso no necesitaban ser vigilados, ellos lo único que deseaban es estar por fuera del yugo del ser humano y producir sus alimentos para ellos mismos, sin necesidad de que un ser superior, que en este caso sería el ser humano, los pudiera vigilar o controlar. Volviendo al contexto del ser humano, el individuo que es vigilado se puede adaptar rápidamente a lo que sería una norma, a la norma que se le impone, y al hacer esto ya puede determinar lo que debe hacer o lo que no, y lo que es bueno y lo que es malo. Pues posiblemente, si hablamos en la actualidad, el ser humano no se da cuenta que es vigilado, debido a que no existen poderes que digan o decreten que el ser humano necesita ser vigilado para que el ser humano reciba esta sensación de la vigilancia. Aunque esta vigilancia en la actualidad la podemos encontrar en diferentes lados, por ejemplo, en la educación, en el comercio o en el tránsito. En el comercio podemos ver que en Colombia, digamos, este comercio es dirigido por la Cámara de Comercio, que sería un estatuto superior que pueda vigilar todos los movimientos que se hacen con el comercio. Y en el tránsito existen diferentes estatutos, como lo es la Secretaría de Tránsito y Movilidad y los policías mismos. En otro caso, el ser humano no podría ser vigilado, o no podría, no, sino no se sentiría vigilado al convivir con diferentes personas. Por ejemplo, en mi caso soy menor de edad y mis padres no me vigilan tanto, o sea, no me vigilan con el contexto de tener control sobre mí, sino que ellos solo me previenen de lo que debo hacer o no. Entonces, en conclusión, el ser humano puede ser vigilado en algunas partes y en otras partes no. Gracias.